procurador Alfredo Castillo, su procurador de procedimientos centrales, regionales, de penales y de amparo aquí de la Procuraduría General de la República, y todos estos recursos fueron seguidos a partir de una par de cuentas de movimientos irregulares que detectó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en diciembre del año pasado. Y de ahí se derivó esta investigación, Pablo, que concluye esta tarde con la detención de la lideresa vitalicia del Sindicato de Maestros, y estamos aquí pendientes en la Procuraduría General de la República para ver más información al respecto. Muchas gracias, David Vicenteño. Fue un anuncio escueto, directo, lo suficiente, así, en unos minutos, para decir que no puede haber nadie por encima de la ley y menos durante tanto tiempo. Elba Ester Gordillo Morales, la líder vitalicia del CENTE, nació en Comitán, Chiapas, el 6 de febrero de 1945. Ella inició su carrera política en 1970. Actualmente es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cargo que ejerce con intervalos desde 1989, pero para nadie es un misterio que desde esa fecha hasta el día de hoy, a media tarde cuando fue detenida, ejercía un cacicazgo en la educación en el país, no solo en el sindicato. También ha ocupado el puesto de secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, desde 1996 a 2002, y del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ella es fundadora e integrante del partido Nueva Alianza. Ha ocupado cargos de senadora, diputada, llegando a ser coordinadora de la bancada de los diputados del PRI y delegada en el Distrito Federal. Elba Ester Gordillo llegó a la presidencia nacional del CENTE cuando renunció, fue quitado prácticamente del liderazgo del CENTE Carlos Jongitud Barrios, otro cacique impresentable. Cayó en 1989, poco después de Joaquín Hernández Galicia Laquina. Pero la profesora no entendió la lección. Terminó ese sexenio. Luego estuvo en el siguiente, de Ernesto Zedillo. Después obtuvo prácticamente todo con el presidente Vicente Fox, y con Felipe Calderón Hinojosa tuvo la subsecretaría de Educación Básica para su yerno, y el control de las delegaciones sindicales, el control de parte de la Secretaría de Educación Pública, y que hizo de ella un patrimonio. Vimos que no es solamente un patrimonio político, sino también un patrimonio económico a costa del erario y a costa del trabajo de cientos de miles de profesores honrados en el país. Bueno, se le acabó. Hoy, antes de llegar a los 100 días del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Elba Ester Gordillo ha sido detenida. Está ante un juez, la iba a presentar en estos minutos la Procuraduría General de la República. Vamos a ver ahora, en unos momentos, la reacción en los estados de la República. ¿Por qué? Porque el sindicato, ella tiene una amplia red de cómplices, de prestanombres y de súbditos que intentarán tal vez mover algunos hilos para desestabilizar. Es momento, desde luego, de unidad. Es un momento de unidad nacional, porque lo que está en juego hoy no es solamente el destino de la cabeza de un imperio de corrupción e impunidad, es también el destino de la educación en el país. ¿Se puede o no se puede reformar la educación? Elba Ester Gordillo ha dicho por años que no, y si se va a reformar, que lo iba a hacer ella, para beneficio, ya vemos de quién, para beneficio suyo. En solo unas cuantas semanas, 2.600 millones de pesos fueron a dar a sus cuentas a través de terceras personas y de prestanombres. Fueron operaciones con recursos de procedencia ilícita. Era dinero mal habido, no era suyo. Eso se fue a cuentas en Liechtenstein y otros países que ha anunciado la Procuraduría General de la República. Repetimos, ha concluido un ciclo de corrupción y de impunidad en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Quienes la han apoyado en estos años, hoy tendrán que verse en ese espejo. La corrupción en esta escala tan
tan flagrante, tan impune, tan insultante para la población, se acabó. Por lo menos es el caso de la impunidad con que se manejó siempre Elba Ester Gordillo. Elba Ester Gordillo y su grupo, el CENTE, rentaban aviones, no le digo aviones, los aviones para que se moviera ella, que desde luego los tiene, sino aviones Jumbo. Rentaron para llevar a gente de San Diego a la isla de Hawái, para llevarlos en cruceros y para ella comprar casas, comprar departamentos, conjuntos habitacionales en México y en el extranjero. Lo único que le faltaba a la profesora era ser dueña de la Secretaría de Educación Pública. Estuvo a punto de serlo cuando en el sexenio anterior le entregaron la Subsecretaría de Educación Básica a su yerno. Bueno, con ese inmenso poder político, con ese enorme poder económico de mover miles de millones de pesos suyos, que eran originalmente del Estado, de usted, del que paga impuestos, con ese inmenso poder quería, hasta hace unos días, frenar, bloquear la reforma educativa. Una reforma en la que las plazas, por la cual las plazas de maestro no se iban a vender, no se iban a heredar, perdían un enorme privilegio. Una reforma educativa que regresaba al Estado mexicano, la rectoría sobre la educación. ¿Por qué? Porque el sindicato encabezado por la profesora Gordillo ponía las autoridades educativas en prácticamente todos los estados del país. Porque el sindicato de la profesora Gordillo decía quién debía ser director de una escuela y quién no. Porque el sindicato de la profesora Gordillo tenía gran parte del control de la educación. Se lo iban a quitar, la profesora echa por delante su dinero, su fuerza, su prepotencia, y hoy ha sido detenida en Toluca. Vamos a la PGR con nuestro compañero Juan Pablo Reyes, vía telefónica. Juan Pablo, adelante, por favor. Hola Pablo, muy buenas noches, saludos a todo el auditorio de Cadena 3 Noticias. Pues precisamente el Procurador General de la República anunció hace unos minutos que la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, fue detenida en el aeropuerto de Toluca junto con otras 3 personas más. Aún no se ha precisado a qué penal fue trasladada. El motivo de la detención, según informó el Procurador, fue por el desvío de aproximadamente 2.600 millones de pesos y por la operación de recursos de procedencia ilícita. Pablo, durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo hace unos momentos, se informó que aún falta por hacer el análisis de muchos de los recursos que pueden estar en bancos mexicanos. Y lo que se presentó fue una parte de los recursos desviados. Pablo. Pues muchas gracias Juan Pablo Reyes, que nos hace esta información en directo, vía telefónica desde la PGR, Cadena 3 Noticias, en su hogar, llevándole este acontecimiento histórico, porque ha sido detenida una de las personas, uno de los personajes políticos más poderosos de nuestro país en lo que se tenga memoria por mucho tiempo. Y ahora vamos a oír lo que dijo hace unos instantes en conferencia de prensa, el anuncio del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una operación de esas que llaman los bancos inusuales por 2.600.000 pesos moneda nacional, realizada por la señora Nora Guadalupe Ugarte Ramírez. Al analizarse esta operación, se evidenciaron múltiples operaciones más dentro del sistema financiero por una cantidad superior a los 2.000 millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por lo menos de 2 cuentas bancarias, las 2 pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Por lo que a partir de ello la unidad amplió su investigación para verificar los destinos de los recursos retirados de dichas cuentas, cuyos números son 56 37 01 70 00 00 16 63 y 56 37 01 70 00 00 36 16 de Banco Santander de México. Estas son 2
de cerca de 80 cuentas, y estas son hasta este momento las dos únicas cuentas que se analizaron por las operaciones inusuales que ya señalé. Se identificó que durante el periodo del 2008 al 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación y obviamente del sindicato a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras. 3 personas físicas concentraron la mayor parte de los referidos recursos: Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores. Ninguno de ellos estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del sindicato y además los 3 utilizaron cuentas personales ajenas al sindicato. Se encontraron además transferencias y depósitos realizados en forma directa de las cuentas del sindicato a favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario El Provisor Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cual son accionistas los mentados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, mismos que ya habíamos visto retiraron el dinero de las cuentas de los trabajadores del sindicato y las pasaron a cuentas particulares. Con base en dicha información es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una formal denuncia ante esta Procuraduría General de la República. Ante esta denuncia y una vez realizados los dictámenes de peritos, tanto de la Procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria, se concluyó la participación de la señora Elbester Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de los siguientes elementos ya detectados. Entre marzo de 2009 y enero de 2012 fueron realizados por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez 22 transferencias realizadas a Neiman Marcus, cadena de tiendas departamentales de lujo ubicada en los Estados Unidos, por un total de $2.100.000 americanos, que equivalen a 27.267.000 pesos. Por su parte, Isaías Gallardo Chávez, por otra línea, realizó transferencias bancarias internacionales también a Neiman Marcus por la cantidad de $900.000, que equivalen a 12.255.000 pesos. De estas, una importante cantidad fueron específicamente realizadas para pagar la tarjeta número 04797004041 a nombre de Elbester Gordillo Morales. Es decir, quiero recordar, este dinero salió de las cuentas del dinero de los trabajadores de educación en el sindicato y, entre otras muchas cosas, se ocupó para pagar una tarjeta de crédito en Neiman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de $3 millones, cerca de 40 millones de pesos. Segundo, se encontraron una serie de depósitos por lo menos $2 millones mediante transferencias bancarias a Suiza y Liechtenstein. Luego me dice cómo se pronuncia. Liechtenstein, a nombre de la persona moral comercializadora TTS de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. La accionista con 99% de las acciones de esta empresa comercializadora es la hoy finada señora madre de Elbester Gordillo Morales. Ella aparece como titular del 99% de las acciones de esta propiedad. Esta persona moral sirvió para adquirir varias propiedades, entre las que destacan 2 casas en la isla de Coronado, en San Diego, California. De enero de 2010 a 2011, se realizaron pagos a ADEMEX, Sociedad Anónima de Capital Variable, compañía de venta de aeronaves ejecutivas, a través de transferencias internacionales realizadas por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez e Isaías Gallardo Chávez. La primera, Nora, a través de 42 transferencias bancarias por $2.682.365, es decir, $34.540.000 pesos mexicanos. Por su parte,